Buen día, compañeros. Yo les voy a hablar sobre el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA. Síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA. El SIDA es una enfermedad retrovírica causada por el VIH, que se caracteriza por infección y disminución de los linfocitos T CD4 y por una producción inmunodepresiva que provoca infecciones oportunistas, neoplasia secundaria y manifestaciones neurológicas. Para continuar, tenemos que saber la diferencia del VIH y SIDA. El VIH es el virus de inmunodeficiencia humana. Es un microorganismo que para replicarse altera y destruye paulatinamente las células de defensa. El SIDA, como ya les había mencionado, es síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que es la fase avanzada de la infección por el VIH. Transmisión del VIH. Se producen condiciones que facilitan el intercambio de sangre o líquidos orgánicos que contienen el virus o células infectadas por este. Las principales vías de infección por el VIH son el contacto sexual, que es el principal modo de infección, y este se debe a un contacto de fluidos como el semen y las secreciones vaginales. Inoculación parenteral. Hay tres grupos. El primero es consumidores de drogas por vía intravenosa, que se produce por compartir agujas, jeringas u otros objetos contaminados con sangre. Hemófilos, que reciben concentraciones de los factores 8 o 9 y receptores aleatorios de transfusión de sangre. Transmisión de madre a hijo o transmisión vertical. Esto implica tres vías: en el útero por diseminación placentaria, intraparto, durante el parto y por ingesta de leche materna contaminada. Estructura del VIH. La partícula vírica del VIH se llama virium, es esférica. La capa protectora del virus se le conoce como envoltura vírica, que está formada por dos capas de moléculas lipídicas incrustadas en su superficie, aunque sobresaliendo se encuentra una proteína de complejo llamada proteína ENV. Consta de una cabeza denominada GP120 y una prolongación llamada GP41. El núcleo viral se llama cápside. Los principales elementos de su interior son dos moléculas hebras de ARN. El ARN porta las instrucciones genéticas que permiten la replicación del virus. Tres enzimas, que son proteasa, transcriptasa inversa e integrasa, que son necesarias para la replicación del virus. Ciclo vital del VIH. Las dos vías principales son el sistema inmunitario y el sistema nervioso central. La entrada del VIH en las células requiere la molécula CD4, que actúa como receptores de alta afinidad para el virus. Esto explica el tropismo del virus por los linfocitos T CD4 y su capacidad para infectar otros linfocitos CD4, sobre todo macrófagos y CD. La unión de CD4 no es suficiente para la infección. La proteína GP120 de la envoltura del virus tiene que unirse también a otras moléculas de la superficie celular para facilitar la entrada de la célula. Dos receptores de quimiosina de la superficie celular, CCR5 y CXCR4, desempeñan esa función. La proteína GP120 de la envoltura del VIH
Se une inicialmente a las moléculas de CD4. Esta unión lleva a un cambio conformacional que expone un nuevo sitio de recomendación de GP120 para los receptores de CXCR4. La proteína GP41 sufre a continuación un cambio conformacional que le permite insertarse en la membrana diana, y este proceso facilita la fusión del virus con la célula. Después de la fusión, el centro del virus que contiene el genoma vírico penetra el citoplasma de la célula. Progresión de la infección por el VIH. La enfermedad comienza con una infección aguda que es solo parcialmente controlada por la respuesta inmunitaria del huésped y avanza a una infección progresiva crónica de los tejidos linfoides periféricos. Inicialmente, el VIH infecta a los linfocitos T y a los macrófagos directamente. La replicación vírica de los ganglios linfáticos regionales lleva viremia y diseminación generalizada al tejido linfoide. La viremia es controlada por la respuesta inmunitaria del huésped y a continuación entra una fase de lactancia clínica. Durante esta fase, la replicación vírica de los linfocitos T y los macrófagos continúa, pero hay una cierta contención inmunitaria del virus. Continúa una erosión gradual de los linfocitos CD4 por la infección producida. A la larga, la cifra de linfocitos CD4 disminuye y llega al desarrollo de los síntomas clínicos del SIDA florido. Los macrófagos se hallan también infectados por el virus en la fase temprana. No son lisados por el VIH y transportan el virus en los tejidos, sobre todo en el cerebro. Mecanismos de la disminución de los linfocitos T en la infección por el VIH. El principal mecanismo es la infección lítica por el VIH de las células y la muerte celular durante la replicación vírica y la reproducción de viriones. Al igual que otros virus citopáticos, el VIH desestructura las funciones celulares lo suficiente como para causar la muerte de las células infectadas. Evolución natural y curso clínico. Se reconocen tres fases que reflejan la dinámica de la interacción virus-huésped. Fase aguda temprana. Representa la respuesta inicial. Esta fase se caracteriza por unos elevados niveles de producción vírica, viremia y diseminación generalizada a los tejidos linfoides periféricos, habitualmente con una modesta reducción de los linfocitos TCD4. La fase crónica media. El sistema inmunitario está en gran medida intacto en este momento, pero hay una replicación continuada del VIH que puede durar varios años. Durante esta fase, la replicación vírica de los tejidos linfoides continúa sin disminuir. La linfadenopatía persistente con síntomas generales significativos reflejan el comienzo de la descompensación del sistema inmunitario, la escala de la replicación vírica y el comienzo de la fase de crisis. La fase de crisis final se caracteriza por una desestructuración extremadamente grave de las defensas del huésped, causando aumento de la viremia y enfermedad clínica.